Bien, 8 de la mañana, 56 minutos, y ya está aquí con nosotros Gabriela Farías para nuestra columna de policiales. Buen día, Gaby, ¿cómo estamos? Buen día, chicos, ¿cómo están ustedes? Hola, Gaby. Bien, todo bien por acá. Rápido, les comentamos, antes de dar inicio al bloque con Gaby, que ya también se ha dado media sanción a la Ley Nacional de Atención y Cuidado de la Salud durante el embarazo y la primera infancia. Sí. Estamos hablando del proyecto que se conoce como el Plan de los 1000 días. Sí. El Plan de los 1000 días, del que ya hemos hablado incluso con el diputado Carlos Ponce. 196 afirmativos, Bien. 5 abstenciones y ningún voto negativo. Bien, lo decíamos, era prácticamente imposible de que Unánime, de que se votara en contra, porque tanto aquellos que son pro vida con este plan estaban muy de acuerdo, teniendo en cuenta que es una ayuda a las mujeres que desean continuar con su embarazo y principalmente en los primeros años de la infancia del niño o la niña por nacer. 8 de la mañana, 57 minutos. Ahora sí, Gaby, nos vamos directo al ámbito policial porque han procesado sin preventiva al hombre que embistió con su auto a su expareja en Villa Mercedes. Hoy está en la tapa del Diario de la República. Contanos un poco más al respecto de esta noticia. Conocíamos de este hecho, bueno, justamente porque había varios detalles que llamaban, digamos, la atención y que generaban preocupación. Uno de ellos es justamente que la víctima, Fanny Oviedo, había realizado antes de esta situación 8 denuncias contra este hombre, siempre por circunstancias de violencia de género, ¿no es cierto? Así que bueno, se dio esta situación de esta última agresión. Ella hace el relato un poco de cómo ha sido durante esa jornada la actitud que ha tomado su expareja, que es el padre de sus hijos también, Rubén Calderón, en donde bueno ha sentido que él merodeaba su casa, que él ha seguido en distintas actividades que ha realizado durante el día, hasta que finalmente, al salir de una clase de vóley en la Escuela Alas Argentinas de Villa Mercedes, él la sigue y ya ingresando a lo que es digamos, la zona donde ella vive, que es el barrio La Ribera, le tira el auto, digamos, prácticamente generándole, bueno, una caída sobre el vehículo, lesiones. Así que bueno, en esas circunstancias sí ya se da la detención de él porque él había desobedecido una orden judicial que es la restricción de acercamiento que pesaba sobre él. Está bien, pero además, digo, solamente por infringir la restricción, porque es un intento de homicidio, un intento de femicidio esto, ¿no? Se ha calificado en realidad como unas lesiones leves calificadas por la violencia de género y por el vínculo que ha habido. Y además la restricción. Y por otro lado, digamos, el procesamiento incluye lo que es la desobediencia a la orden judicial. Pero la embestida no ha modificado la carátula. Ha quedado encuadrado en ese sentido, por el tipo de lesiones que ella ha sufrido. Bueno, estamos en línea con el juez correccional y contravencional. ¿Es uno o es dos, Gaby, de Villa Mercedes? Es uno. Bien, de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, ahí está justamente también aclarándonos el juez del otro lado. Santiago, buen día. Los saluda aquí Gabriela, Pablo y Emiliano. Buen día para ustedes y para toda la audiencia. Un placer. Bien, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Bueno, al respecto de este procesamiento, sin preventiva, este hombre que decíamos embistió con su auto a su expareja, ¿qué más nos puede contar? Bueno, en el día de ayer, en horas de la mañana y luego del vencimiento de la prórroga de la detención, luego de haber analizado la prueba, se le dictó el procesamiento por 2 delitos en concurso real, que fue lesiones leves, doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, y la desobediencia a una orden judicial respecto de una medida cautelar de prohibición de acercamiento dictada por la señora juez del juzgado de violencia de esta ciudad de Villa Mercedes. Quiero aclarar que en relación particularmente, ¿no es cierto?, la situación de embestimiento que puede haber habido por el tema del vehículo que conducía el imputado, ahí tengo una disidencia, ¿no es cierto?, en cuanto al informe que hizo la perito criminalística, en la cual no advierte, luego de haber revisado exhaustivamente los vehículos, tanto del imputado como la moto de la damnificada, no advierte signos ni de rozamiento ni de impacto en los vehículos intervinientes. Sí se puede haber dado, ¿no es cierto?, en el contexto, ¿no es cierto?, de la dinámica de la situación, algún tipo de encerramiento, ¿no es cierto?, contra el cordón, lo que provocó que la señora, ¿no es cierto?, Santiago, cayera al piso.
Claro, que el movimiento del auto o el intento de choque provoque la caída. Por eso, exacto. Sí, lo que quiero aclarar, ¿no es cierto?, en esta cuestión, que nosotros obviamente durante los días hemos producido amplia cantidad de pruebas, y en razón de eso, es algo que por ahí es importante aclararlo, en el sentido, ¿no es cierto?, de concretamente a esa situación puntual, ¿no es cierto?, del investimiento por parte del imputado respecto, ¿no es cierto?, de la motocicleta en la cual se conducía en ese momento la damnificada. Bien. Doctor, queríamos consultarle para que nos explique un poco cuál es el motivo por el cual no se dicta un procesamiento con Disculpe, prisión. no le escucho bien. A ver, ¿ahora? Ahí sí, ahí mejor, sí. Bien, para que nos explique un poco por qué el dictado del procesamiento es sin prisión preventiva. Lo explico. El tema es el siguiente. Conforme los delitos que fueron imputados, son delitos que son excarcelables. Sin perjuicio de ello, se tuvo en cuenta los informes psicológicos y psiquiátricos que se le practicaron a ambas personas, de la cual no ha abierto, ¿no es cierto?, esta situación propia de alto grado de peligrosidad para la damnificada. En razón de ello, ¿no es cierto?, es más, a razón de ello, los peritos intervinientes aconsejaron el tema de la realización de terapia psicológica o bien psiquiátrica para ambas personas, para resolver estas cuestiones personales y o familiares que estas personas tienen, en razón, ¿no es cierto?, que ellos tienen 3 hijos en común. A razón de ello, ¿no es cierto?, y teniendo en cuenta la normativa que establece el Código de Procedimiento Criminal, es que no, y la falta de antecedentes, que no hizo referencia, es que no se dictó la prisión preventiva. Le pregunto, lo preguntaba recién, lo vuelvo a preguntar desde la ignorancia, si este choque, esta embestida con el auto, no agrava la situación de esta persona, digo, porque para usted, digo, no hay allí un intento de homicidio o de femicidio. Si hubiera habido ese tipo de situación, yo tendría que inmediatamente haber desprendido la competencia, porque no sería un delito de mi competencia, situación que tampoco, ¿no es cierto?, no fue tomada en cuenta por la parte de la agente fiscal, en la cual, ¿no es cierto?, al momento de que se le da la intervención, podría haber manifestado esta situación a la que usted hace referencia. Bien, bien. ¿Este hombre tiene que cumplir algunas medidas? Sí, acá dentro del resolutorio, independientemente, aclaro, ¿no es cierto?, de las medidas que se dispongan en el juzgado de violencia, ¿no es cierto?, porque eso es una cuestión que nosotros no tenemos injerencia, sin perjuicio de nosotros de haber comunicado este resolutorio a la señora juez de violencia para que sea incorporado en el expediente que se encuentra tramitando específicamente por violencia, y lo que nosotros hemos impuesto conforme lo que ha dictaminado miembros del cuerpo técnico forense, la realización para ambas personas, ¿no es cierto?, de terapia. En razón de ello, ¿no es cierto?, existe la libertad, ¿no es cierto?, de establecer el terapista y bien de recurrir, ya sea a una institución pública o privada, para que ellos sean debidamente asistidos. Le agradecemos por su tiempo, muy amable, ha sido muy claro. Favor. Muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente Gracias. para ustedes, que anden muy bien. Gracias. Santiago Ortiz, juez correccional y contravencional de allí del número 1 de Villa Mercedes. Es una contravención, digamos, de alguna manera. Exactamente, de la forma en que ha quedado encuadrado, tal como él explicaba que, Sí. digamos, se han configurado esas 2 delitos o figuras, y en ese sentido es que justamente porque los delitos son escarcelables. Claro, son escarcelables, es una contravención. Perdón, sí, quiero preguntar esto, porque vuelvo a insistir sobre este punto, perdón que sea porque vaya sobre esto. ¿Quién es, el abogado de esta mujer es quien lo lleva a la justicia, a este tema? En realidad la situación misma de esta que se da esa noche, al resultar ella con lesiones, ya toma intervención, toma intervención la policía y de allí... Claro, una ambulancia, la policía, un fiscal, ahí empieza todo. El fiscal es es quien lo lleva a una contravención. No, es el primer encuadramiento que hace la policía. Bien. Y después, él explicaba esta cuestión de cómo se fueron incorporando pruebas
e inclusive, digamos, estos exámenes que tienen que ver con la parte pericial. Claro, ¿no es cierto? eso te quería consultar, Gaby. La pericia ahora demuestra que él no impacta Que- su auto contra claro, la moto, sino si que hay un bien- intento y eso deriva en el golpe. Claro, que ha habido, dice él, una maniobra de encerramiento y que no les marcan que en los rodados haya, digamos, impronta de haber Un golpe o un choque. Exacto. Ujú. Eso es lo que refiere. De todas Y, formas, perdón, Gaby, esto ya modifica la primera instancia. en primer momento, y según la presentación que hizo la denunciante, esto tenía que ver con esa situación, digamos. Ujú. Sí. Bueno, insisto, no para mí, esto es una cuestión personal, yo no puedo juzgar a nadie, No, ¿no? por supuesto. Pero digo, que quedan estas dudas de si yo te tiro el auto, ¿qué intención hay? Digo, la intencionalidad, bueno, no se puede juzgar, digo, el hecho en sí es el que se juzga, pero bueno, la intención allí, me imagino que no es te freno el auto para no sé. Además había una, Pero bueno. había una restricción. Sí, no, lo de la Está restricción vigente está desde el mes claro que pasado, sí. está sancionado, ¿no? Por eso es entra dentro de este encuadramiento. Exactamente. Además, Ujú. digamos, estaba dictada desde hace un par de semanas, entonces él ya estaba en Del conocimiento, estaba notificado justamente de que él no podía acercarse. Claro, no podía acercarse. Bueno, por otro lado, el juicio Ferrara. Contanos, ponernos en contexto sobre el juicio Ferrara y qué detalles tenemos al respecto de esto. Sí, ayer hubo audiencia, hoy también hay una continuidad. Me parece que la intención es justamente poder finalizarlo la semana entrante a este debate. Recordemos que se está juzgando a Emiliano Barroso, que es el segundo acusado por el crimen de quien fue en su momento, bueno, el jefe del programa VIH-Sida. Ujú. Ahí estamos viendo el domicilio en donde ocurre el crimen, que es en el barrio Lucas Rodríguez. Ayer prestó declaración quien actualmente es el jefe del Departamento de Homicidios, que es el subcomisario Javier Sosa. En ese momento él no estaba a cargo de homicidios, pero sí formaba parte del equipo que trabajó en la investigación de este caso. Más puntualmente, la tarea que él hizo tiene que ver con la inspección. Para ayer también estaba citado un apellido de un policía de apellido Monzón, que es quien ha hecho todo lo que es las averiguaciones de calle que permitieron la identificación de Barroso y de quien ha sido, bueno, considerado su cómplice, Walter Ferreira. Que es ahí donde estamos ahora, en esta parte. En realidad, Ujú. Ferreira ya fue juzgado hace 4 años y Bien. se le aplicó, bueno, una pena de prisión perpetua. Ujú. Que, digamos, justamente lo mismo se solicita para Barroso, que es la persona que está siendo juzgada ahora. Bien, él es el que está siendo juzgado ahora. Bien. Exactamente. Sobre este caso, recordamos que las pericias hablaban de que no habían sido forzadas las puertas de ingreso, o sea que claramente conocía a quienes fueron Exactamente. bueno, Sí. quienes lo mataron, Los ¿no? asesinos, Los asesinos. exactamente, sí. Esto, de alguna forma, también ayer lo confirma, podemos decir, o va en esa misma línea Sosa, porque él justamente indicaba, le preguntaban a su criterio, digamos, si podía tratarse, en este caso, de una entradera, que es un tipo de modalidad delictiva en donde se aprovechan, digamos, de la circunstancia en que el dueño de casa ingresa o sale, Claro, y claro, y las allí. personas entran, ¿no? Ujú. En este caso él dijo que no, para él ellos sabían a qué iban, sabían quién vivía en la casa. Estaba todo medianamente premeditado. Exacto, medianamente la conocían, eso fue la opinión que él dio al respecto de este caso, dando a entender que no ha sido un hecho circunstancial, sino Claro. que había justamente había un objetivo, ¿no?, concreto. Y hizo conexión también porque en su momento
hubo un caso muy parecido, de similares características, que ocurre aquí en San Luis Capital, donde es asaltado un policía federal jubilado. Guarda coincidencia por el tipo de elementos que se llevan, que eran era fácil meterlos en un pequeño bolso. En un bolso, claro. Como un reproductor de DVD. Fue maniatado también este hombre. Hubo una intención también de colocarle una prenda en la boca, como pasó con Ferrara, ¿no? Que fue así como finalmente fallece. ¿no? Uh-huh. Y también, bueno, era un hombre que vivía solo, al igual que, digamos, del mismo modo que Ferrara. Así que, bueno, él dio detalles sobre esto y también declaró ayer el médico forense, que dio muchos detalles respecto al informe que hizo al momento de hacer la autopsia. Bueno, como vos decías, al respecto del fallecimiento de Ferrara fue por una asfixia, uh-huh, ¿cierto? Uh-huh. Generada porque le habían colocado una prenda interior en la boca, ¿no? Bien. Por lo menos se ha descartado entonces esto de el robo al voleo, la entradera, se ha descartado. Eso es como la noticia de estas nuevas audiencias, digamos. Claro, uh-huh. Los testigos, en realidad, este último testigo que tiene que ver con, ha sido parte de la policía al momento de hacer la instrucción de la causa, coincide también con la opinión que ha tenido, por ejemplo, la semana pasada, el comisario Hernán Soloa, él estaba al frente de homicidios en aquel momento. Uh-huh, uh-huh. Y se, digamos, opinó en igual sentido. En igual sentido. Por otro lado, y en otra noticia, en este caso, un hecho de violencia ocurrido en Justo Darac. ¿Cómo fue y qué pasó? Sí, es otro caso justamente que ha quedado bajo la órbita de la justicia de la segunda circunscripción judicial, uh-huh. Villa Mercedes. Y en este caso, este hombre ha sido procesado con prisión preventiva por un hecho ocurrido en Justo Darac el 28 de noviembre. Es un hombre de apellido Sarandón. Lo que ha sucedido justamente en función de lo que cuenta la víctima es que ellos son pareja conviviente, uh-huh. por lo menos hasta el momento de que ocurrió este hecho. Y en una salida que han compartido con amigos, han salido a dar unas vueltas por el pueblo, han tomado algo, y cuando ya están regresando a su casa y dejan a sus amistades en sus respectivas casas, uh-huh. este hombre empieza a ponerse muy agresivo verbalmente, le hacía escenas de celo, y esa situación se va incrementando. Había sido recurrente en ser violento él, ¿no? Ella refiere que en los 3 meses de relación que tuvieron era habitual esta cuestión de la agresión, sobre todo la agresión verbal. Uh-huh. Y bueno, se da esa noche, digamos que además del insulto, de la escena de celos, comienza a agredirla físicamente cuando ya estaban próximos a llegar a su casa. ¿Esto dentro del vehículo? Sí, uh-huh. Exacto. Ella aprovecha para salir cuando él para y corre para pedir ayuda a su cuñada, que vive justamente al frente de la casa. Y es ella quien la asiste, llama a la ambulancia. Tuvo que ser trasladada hasta el Hospital Jardín del Sur de Villa Mercedes por la gravedad de las lesiones y porque había que hacerle alguna placa radiográfica, dadas las lesiones que ella presentaba. Y bueno, a partir de este momento queda este hombre detenido y bueno, se resuelve la situación procesal de él de esta forma, ¿no? Bien, prisión preventiva hasta que dictaminen la sentencia. Con un encarcelamiento. Bien, en este caso. Bueno, Gaby, gracias como siempre, que tengas un excelente fin de semana. Nos encontramos el lunes. Gracias por ustedes, buen fin de semana. Gracias. Te seguimos leyendo en el Diario de la República, en la edición papel y en la web. 9 de la mañana.